deporte. Soy asesora científica para América Latina del Gatorade Sports Science Institute ya desde hace varios años y he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de mi carrera con atletas que van desde atletas universitarios de deportes de conjunto como fútbol americano, voleibol, básquetbol, fútbol, soccer, hasta seleccionados nacionales de waterpolo, nado sincronizado, natación. En GSSI trabajamos con muchos atletas profesionales de equipos de fútbol, por ejemplo, y también he sido cofundadora de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y como corredora he podido completar ya 4 maratones y preparándome para el 5º que ya viene en un par de meses. Y bien, ya entrando de lleno a lo que sería nuestro tema del día de hoy, quisiera platicarles un poquito cómo va a estar dividida esta conferencia. Primero hablaremos de hidratación y rendimiento deportivo, cómo afecta la deshidratación al rendimiento y repasaremos brevemente lo que son las fases de la hidratación, que esto nos va a sentar las bases para poder entender por qué podemos o no hidratarnos con diferentes tipos de bebida. Otro tema que ha estado muy en discusión en el mundo científico es que si debemos beber según la sed cuando estamos haciendo ejercicio o de acuerdo a un plan de hidratación, y analizaremos ambos extremos para saber cuál sería la mejor tendencia de acuerdo a los objetivos de cada deportista. También hablaremos de bebidas para hidratar y también otra función que tienen las bebidas en el ejercicio, sobre todo prolongado, de dar energía. Y finalmente analizaremos las nuevas tendencias de rehidratación después del ejercicio. Y bien, si nosotros analizamos cómo han ido cambiando las recomendaciones de hidratación a través del tiempo, nos daremos cuenta que a principios del siglo pasado era muy frecuente encontrar en las revistas de maratonistas este tipo de mensajes. No tengas el hábito de beber y comer en una carrera de maratón. Algunos corredores prominentes lo hacen, pero esto no es benéfico. Y también, por ejemplo, en 1954 estaba de moda correr un maratón sin consumir absolutamente nada de líquido o de alimento y era parte de la prueba o del reto lograrlo sin haber consumido absolutamente nada. Sin embargo, en todo el avance que se ha dado en esta área de nutrición deportiva e hidratación, pues esto ha ayudado a que el atleta pueda rendir mejor y a disminuir sus tiempos. Si ustedes se fijan en el atleta que está en esta foto, que es Abebe Bikila, que fue el primer africano en ganar el maratón de los Juegos Olímpicos en Roma en 1960, su tiempo de maratón fue de 2 horas 15 minutos y 10 segundos, siendo que el récord actual está muy cerca de las 2 horas, 2:01:57, y buscándose el objetivo de romper esta marca de 2 horas. Pero todo esto ha tenido que ver con todo el avance en los tipos de entrenamiento, en la nutrición, en la hidratación e incluso en el calzado, que si se fijan aquí, este corredor hizo este maratón descalzo. Entonces, definitivamente hay muchas ventajas que ayudan a que el atleta pueda rendir mejor. Y hablando un poquito de la historia de la hidratación, en los años 70 fue cuando se empezó a traer el interés científico hacia esta área de hidratación en el deporte y empezó todo esto en el ámbito militar. Hay que tomar en cuenta que en este ámbito pues se hacen muchos esfuerzos, gran intensidad, se hacen ejercicio en climas extremos, en el desierto, etcétera, y ahí también ha sido muy importante el desarrollo de esta área. Y también en lo que sería el trabajador industrial, que a lo mejor no tiene unos gastos energéticos tan elevados como un atleta, pero que sí se mantiene activo a lo largo de jornadas de 8 horas o más, y esto también ha traído interés de las necesidades de hidratación de otra raza de atletas que serían los trabajadores industriales. Sin embargo, a lo largo de todo este desarrollo de la ciencia de la hidratación, algunos atletas empezaron a exagerar y se empezaron a presentar casos de sobrehidratación, que también esto puede llevar a una patología conocida como hiponatremia por dilución o disminución de los niveles de sodio en sangre, que puede tener consecuencias fatales. Entonces, lo importante de esta presentación es poder analizar cómo debe de ser nuestra hidratación para que podamos rendir bien, ¿no? Evitar la deshidratación, pero tampoco llegar al otro extremo de sobrehidratarnos. Y hablando de bases científicas, todos sabemos que nuestro cuerpo está formado principalmente por agua, que alrededor del 50 al 70% de nuestro cuerpo
es agua y que el agua tiene funciones fundamentales en nuestro organismo, como la excreción de desechos por medio de la orina, la regulación de volumen y de la presión sanguínea, también el transporte de oxígeno y nutrientes a través del torrente sanguíneo, y un aspecto muy importante que vamos a platicar el día de hoy es la eliminación del calor cuando estamos haciendo actividad física. Ahora, hablando un poquito de la terminología que se utiliza en la ciencia de la hidratación, es muy importante entender estos conceptos para cuando ustedes puedan consultar alguna fuente, entender de qué estamos hablando. Primero que nada, hay que tomar en cuenta que el estado de hidratación no es algo estático, sino que este va cambiando a lo largo del día y se conoce como un estado de euhidratación cuando una persona está en equilibrio de líquidos. Pero si ustedes se fijan, este estado no es una línea plana, sino que es aproximadamente más o menos 1% de cambio en el agua corporal, ¿sí? Y a lo largo del día, pues si orinamos baja esto un poco, si tomamos líquido sube y si sudamos baja, y de esta manera pues está habiendo cambios en nuestro equilibrio de líquidos a lo largo del día, que si se mantiene en este margen, pues estamos hablando de que la persona está en un estado de euhidratación. Cuando la persona pierde líquidos, aquí estamos hablando de que hay un proceso de deshidratación y lo va a llevar a un estado de hipohidratación, que también se conoce como estado de deshidratación, pero para que lo entiendan, si encuentran este término, ubiquemos que hay una deficiencia de líquidos en el cuerpo, y también se puede dar una hiperhidratación cuando consumimos un exceso de líquido. Cabe mencionar que el cuerpo es capaz de regular y de poder eliminar este exceso de líquido en la mayoría de las circunstancias, pero cuando estamos haciendo ejercicio, este escenario puede cambiar y pudiera desencadenar una serie de efectos problemáticos, como ya mencioné anteriormente con la sobrehidratación, pero en casos muy específicos y en situaciones donde se consumen cantidades exageradas de líquido durante el ejercicio. A este proceso, por ejemplo, de ir de hipohidratación a euhidratación, se le conoce como rehidratación, y al proceso de ir de euhidratación a hipohidratación se le conoce como deshidratación. Entonces, nos damos cuenta de que aquí estamos hablando de estados, que es cómo se encuentra el cuerpo, y de procesos, que es el paso de un estado a otro. Ahora, ¿es bueno o es malo sudar? Esta es una pregunta que podríamos hacernos. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, se empieza a generar calor dentro de nuestros músculos. Esto hace que toda esta sangre caliente vaya hacia la superficie de la piel, llega al corazón y se va hacia la superficie de la piel de todo el cuerpo, y va a salir líquido aquí en la piel, y el calor que viene de esta sangre caliente va a ayudar a evaporar este líquido que salió, este sudor, y cuando se da la evaporación del sudor es cuando realmente se da el efecto de enfriamiento. Imagínense ustedes cuánta energía necesitamos para pasar un líquido a gas, y esto es lo que está pasando en el momento en que nosotros estamos evaporando el sudor que se encuentra por encima de nuestra piel. Ahora, la sangre que regresa a los músculos va a ser sangre fresca, que lo que va a hacer es volver a recoger calor, llegar al corazón y de ahí volver a ser bombeado hacia toda la superficie de la piel para repetir este efecto de evaporación del sudor. Entonces, como podemos ver, sudar es muy bueno, por supuesto que lo es, porque nos ayuda a mantener nuestra temperatura en el ejercicio, sobre todo cuando hacemos ejercicio en el calor, pero también puede tener una parte negativa, y lo malo es que es como si tuviéramos una fuga de agua, y esto nos puede llevar a la deshidratación. Ahora recuerden, el sudor que está en la piel absorbe el calor que viene de adentro del cuerpo para alcanzar una temperatura que le permita evaporarse. Si este sudor que están viendo aquí en esta fotografía no se evapora y yo, por ejemplo, tomo una toalla y lo seco por completo, no se va a dar este efecto de enfriamiento. Así que mucho ojo, cuando estén haciendo ejercicio, pueden secarse el sudor de alrededor de los ojos o de alguna zona que les moleste, pero no sequen la superficie completa porque vamos a impedir que se dé este efecto de enfriamiento si no se da una evaporación. Ahora, cuando se pierde 1 litro de sudor, se evaporan alrededor de 580 kilocalorías. Entonces, es un método bastante efectivo
para la eliminación del calor. Ahora, ¿qué factores influyen en la cantidad de sudor que pierde una persona? Si ustedes se fijan, cada uno somos distintos y hay muchos factores que intervienen en nuestra capacidad de sudar durante el ejercicio. Uno de los más importantes es la intensidad del ejercicio. Entre más intenso sea un ejercicio, evidentemente vamos a generar más calor y podemos sudar más. También depende del tamaño corporal. Por ejemplo, en jugadores de americano de básquetbol hemos encontrado tasas de sudoración altas porque son sujetos bastante grandes, y de las condiciones ambientales. Y ojo, aquí la temperatura es muy importante, pero también la humedad. Entre más caliente esté un clima, más calor absorbemos del ambiente, además del calor que estamos generando durante el ejercicio. Y si el clima además es húmedo, no vamos a tener una capacidad de evaporación adecuada y se va a empezar a escurrir el sudor. Y acuérdense, sudor que escurre no enfría. Es muy importante que se dé este efecto de enfriamiento, y cuando hay condiciones de calor y humedad, esto se va a ver alterado. También es importante la radiación solar y el viento. Imagínense ustedes trotando en una playa con calor, pero si viene una brisa, eso nos va a ayudar a sentirnos un poco mejor y a eliminar el calor, a remover la capa de aire caliente que hay alrededor de nuestra cara, por ejemplo. Pero si no hay viento, eso también puede hacer que las condiciones sean un poco más complejas al momento de estar haciendo ejercicio. Y bueno, también depende de la genética de cada quien. Hay personas que hacen una hora de ejercicio y apenas se ponen color rojo. No quiere decir que no suden, quiere decir que están evaporando el poco sudor que están sacando. O hay gente que empezamos a trotar o nos paramos en el sol y ya estamos empapados. Entonces eso depende también de la genética, de la condición física. Entre más entrenado esté un atleta, más rápido se activan sus mecanismos de termorregulación y más va a sudar para eliminar más el calor y mantener la temperatura, el estado de hidratación, etc. Entonces, como pueden ver, son muchos factores, y esto de la tasa de sudor es completamente personalizado. Si nosotros analizamos datos de pruebas de sudor que hemos hecho en el GSSI, aquí podemos ver que la distribución de pérdida de sudor es una distribución normal, donde la mayoría de los sujetos van a perder entre 0.5 y 2 litros por hora de ejercicio, siendo el promedio alrededor de 1 litro por hora. Pero vean cómo hay gente que puede llegar a perder hasta 2,5 litros o 3 litros de líquido por hora. Y si estamos hablando de alguien que entrena por lo menos 2 o 3 horas, pues las pérdidas de líquido pueden llegar a ser muy importantes en varios sujetos, aunque en promedio pues estaríamos hablando de alrededor de 1 litro por hora. Ahora, analizando también por tipo de deporte, les reitero, esto es completamente individualizado, pero sacando promedios por deporte, podemos ver una tendencia a que hay más sudoración, por ejemplo, en fútbol americano. Aquí les platicaba que son sujetos que tienden a ser muy grandes, además de que usan equipo de protección, y esto también puede limitar la evaporación del sudor y que ocasione mayores pérdidas de líquido. Los ciclistas, por ejemplo, basquetbolistas, y pueden ver aquí el futbolista anda alrededor de 1 litro por hora, el jugador de americano alrededor de 1,5 litros por hora, pero reitero, estos son promedios, cada persona es distinta y por eso es que hay que hacer una prueba de sudor para poder determinar las necesidades específicas de líquido de cada deportista. Ahora, esto es un modelo matemático que se desarrolló para ver qué tanto líquido puede perder corredores que hacen un maratón en diferentes ritmos, hablando desde gente como yo, que corremos por gusto, de manera recreativa, que sí, nos esforzamos y hacemos un maratón, pero no el caso, por ejemplo, de atletas elite, donde el ritmo de competencia es mucho mayor y no tiene que ver tanto con lo que sería un deportista de mi tipo, un deportista amateur. Y aquí podemos ver diferentes condiciones climáticas, desde ejercicio en clima frío y seco, donde la evaporación se da muy fácilmente, hasta cálido y húmedo, que como ya les mencioné, es algo que representa un estrés enorme para el cuerpo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una corredora elite, como en el caso de Paula Radcliffe, ella haría un maratón alrededor de 2 horas 19, que fue el récord que tuvo ella durante muchos años, lo acaban de romper recientemente,
y están corriendo a un ritmo de 3:20 minutos por kilómetro, mientras que una atleta amateur puede estar completando un maratón, un atleta amateur bien entrenado, alrededor de 3 horas y media, 4 horas, en este ejemplo 3 horas y media a 5 minutos el kilómetro, y vean cómo si, por ejemplo, el atleta elite estuviera corriendo en el clima más cálido y húmedo posible, o en el clima más frío, si fuera en clima frío, su pérdida total de sudor sería alrededor de 3,5 litros en un maratón, pero si fuera un clima caliente y lograra mantener este ritmo, podría llegar a perder hasta 6 litros, poco más, por un maratón. Y por ejemplo, en los atletas amateur, si el clima fuera frío, a lo mejor con litro 400, que esto sería alrededor de 400 mililitros por hora, perdería alrededor del litro 400 durante un maratón, pero en un clima caliente estas pérdidas pueden llegar hasta 5 litros. Recuerden que a lo mejor sudan menos que el elite, pero van a estar corriendo durante más tiempo, hora y media más o una hora más que el otro ejemplo. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo la intensidad y el clima nos van a determinar las pérdidas de líquido que puede tener una persona, y es bien importante cuando preparamos maratonistas tener estrategias de hidratación que, si bien no vamos a lograr que recuperen el 100%, sí por lo menos evitar que se dé una deshidratación excesiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos deshidratamos? Y de una manera muy general, cuando nos deshidratamos podemos decir que disminuye la cantidad de líquido en nuestro cuerpo, entonces disminuye el volumen sanguíneo. Nuestra sangre se vuelve más espesa, es decir, aumenta la osmolaridad del plasma, se hace más viscosa la sangre y disminuye la cantidad de sangre que regresa o retorna al corazón. Entonces, en un momento inicial, el corazón trata de compensar esta disminución de volumen con un aumento en la frecuencia cardíaca, pero puede ser que llegue un momento en que esto no sea suficiente y disminuye el volumen total de sangre que regresa al corazón, y esto ocasiona una disminución del gasto cardíaco, que una vez que la sangre llega al corazón, pues tenemos diferentes necesidades cardiovasculares. Obviamente necesitamos mantener este retorno y este gasto cardíaco, pero también necesitamos enviar sangre a los músculos que están haciendo ejercicio para llevar el oxígeno y los nutrientes, y también necesitamos que llegue sangre a la piel para, como les conté hace un momento, podamos mantener nuestra termorregulación. Ahora, si a este estrés de la deshidratación en el cuerpo se suma el calor, pues empieza a haber una prioridad por mantener la temperatura, y al ir más sangre hacia la piel y menos sangre hacia los músculos, pues esto puede ocasionar en un determinado momento una disminución en el rendimiento. Hace algunos meses, en mayo, hubo un medio maratón y un maratón en Cozumel. Varios de mis compañeros corredores asistieron y fue impresionante ver cómo, a pesar de haber entrenado muchísimo, pues el calor les pegó al punto que no pudieron lograr sus metas de tiempos en los maratones. Y se ha visto que el calor puede disminuir hasta en un 30% tiempo de ejercicio, debido a que hay un mayor estrés, como ya les mencioné. Y bueno, retomando estos conceptos que hablábamos en un principio, hablábamos que estar más o menos entre 0.5 a 1% por abajo, por arriba del punto de equilibrio, y aquí estamos hablando de cambios en el peso, sería un estado de hidratación. Por encima, sobrehidratación; por debajo, deshidratación. Y el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en su último consenso, ha establecido que el 2% sería un límite tolerable de deshidratación para la mayoría de los deportes y en la mayoría de las circunstancias climáticas. Entonces, las metas que tenemos cuando hacemos una estrategia de hidratación es evitar rebasar una deshidratación mayor a este 2%. Si bien les decía que no podemos a lo mejor ir cubriendo exactamente lo que vamos perdiendo, sí podemos hacer una estrategia en la que vayamos recuperando algo que nos permita terminar el maratón o el partido de fútbol o la competencia que tengamos por arriba de este 2% de deshidratación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si nos deshidratamos en 1%, 2%, pues ahí en un clima templado,
con menos de 90 minutos de ejercicio, pues no va a haber una disminución del rendimiento en el ejercicio aeróbico. Ya con 2% y en clima templado y cálido sí se puede afectar el ejercicio aeróbico, es por eso que se ha establecido ahí este punto de corte. Ya con deshidrataciones mayores al 3% disminuye función cognitiva y estado de alerta. Y, por ejemplo, se han visto habilidades específicas de deportes de conjunto, como en el básquetbol, la capacidad de cestar se puede disminuir ya con deshidrataciones mayores al 4%. Pero todos estos efectos van a depender mucho del ambiente en el que se encuentre el atleta para ver realmente el impacto que pueden tener en su rendimiento. Investigaciones recientes han demostrado que no solamente se da una disminución del rendimiento en la parte física, sino que también hay una disminución en el rendimiento cognitivo. Y es que hay aspectos fisiológicos como por ejemplo una disminución del flujo sanguíneo al cerebro o disminución del volumen cerebral, pero también aspectos psicológicos, ya que todos estos síntomas de sed, dolor de cabeza, fatiga, empiezo a tener un mal estado de ánimo, pues pueden distraer al deportista e impactar en su atención y sobre todo en deportes, por ejemplo, de conjunto, donde hay estrategias de juego y demás, pudiera ser algo que afecte el rendimiento en ese deporte. Y bueno, son variables estos efectos del nivel de hidratación en el rendimiento cognitivo en los deportes de conjunto. Lo que sí se ha visto es que son mayores cuando hay más estrés por calor. Y se ha visto que cuando es una deshidratación del 1 o 2%, una deshidratación pequeña, solo el 40% de los estudios han demostrado disminución del rendimiento cognitivo, pero cuando estamos hablando de una disminución de 3-4% de deshidratación, aquí casi el 100% de los estudios han demostrado deterioro en el rendimiento cognitivo. Y es que en los deportes de equipo, háblese de básquetbol, voleibol, fútbol americano, pues tiene que haber aspectos cognitivos importantes, la concentración, todo el tema de las estrategias de juego, lo que serían las habilidades específicas del deporte, como por ejemplo encestar o en el fútbol burlar un contrario, los aspectos físicos y la percepción de esfuerzo y fatiga. Y el rendimiento, como les mencioné, con niveles de 3-4% de deshidratación va a ser cuando más disminuya y el impacto va a ser mayor cuando haya estrés por calor. En cuanto al daño muscular, en investigaciones recientes se ha visto que la deshidratación también puede ocasionar mayor daño en las fibras musculares y esto va a ocasionar que tardemos más en recuperarnos para la siguiente sesión de entrenamiento o competencia. Es por esto que, aunque esto es un área de investigación muy reciente, pues estos datos nos dejan ver que si nosotros ayudamos a nuestros atletas a que no se deshidraten tanto, sobre todo en el calor, no van a tener tanto daño a nivel estructural en sus músculos y esto va a ocasionar que se puedan recuperar más rápidamente. Entonces, la hidratación es muy importante para poder mantener la función cardiovascular, la regulación de la temperatura corporal y mantener el rendimiento, que es muy importante recordar, no solamente es el rendimiento físico, sino también el rendimiento cognitivo. Y bueno, pasando al tema de las fases de hidratación, es muy importante recordar que para que nosotros estemos hidratados hay que pasar por diferentes puntos. Y lo primero que tiene que pasar es que debemos de consumir la bebida. La bebida tiene que tener un sabor agradable para que nosotros ingiramos esa bebida y consumamos lo suficiente. Tiene que absorberse y para esto primero tiene que pasar en su viaje de la boca por el estómago y de ahí al intestino donde se va a absorber para lograr llegar al torrente sanguíneo. Ya estando dentro de la sangre, pues es importante que haya una retención. ¿Esto qué quiere decir? Que este líquido no se pierda por la orina y que se distribuya adecuadamente en los diferentes compartimentos para que de esta manera podamos tener o decir que ya realmente una persona está bien hidratada. Y si hablamos de consumo, muchas veces pensamos que debemos esperar a sentir sed para empezar a hidratarnos cuando estamos haciendo ejercicio. Sin embargo, la sed es un estímulo muy complejo que depende de muchos factores, entre ellos algunos factores fisiológicos, como por ejemplo la disminución del volumen de sangre del que hablábamos cuando les platicaba de los efectos de la deshidratación y el aumento de la osmolalidad del plasma, es decir,
que aumenta la concentración de partículas como sodio, glucosa que están circulando en la sangre. Pero también tenemos una serie de estímulos orofaringeos, es decir, que el paso del líquido por la boca, la garganta, el estómago también desencadena una serie de señales que van a aumentar o mitigar la sed, aunque no estemos completamente bien hidratados. Además, se ha visto que la bebida tiene un impacto importante en la cantidad de líquido que una persona va a consumir voluntariamente. Algo importante sería, por ejemplo, la temperatura. Si la bebida está fresca, alrededor de unos 15 grados centígrados, esto hará que la persona voluntariamente beba más. El sabor, que tiene que ser un sabor agradable, y también un sabor ligero, que es lo que se nos va a antojar en el momento que estamos haciendo ejercicio. Y la composición. Se ha visto que cuando las bebidas contienen sodio, el sodio estimula la sed y esto hace que consumamos más líquido para reponer mayor cantidad de los líquidos perdidos. La siguiente fase de la hidratación es la absorción. Y cuando hablamos de este tema, lo primero es que el líquido tiene que pasar por el estómago. Y el vaciamiento gástrico pues va a depender de muchos factores, como ustedes pueden ver aquí. Entre ellos, pues el contenido energético, la cantidad de carbohidratos, el volumen de líquido, todo eso va a determinar qué tan rápido pasa este líquido por el estómago. Y se ha estudiado que cuando tenemos soluciones que tienen carbohidratos, hasta un 6% de carbohidratos, el vaciamiento del estómago prácticamente es similar que cuando estamos tomando solamente agua, pero cuando las bebidas ya tienen más carbohidratos, arriba de 8%, que ha sido el caso de algunas bebidas deportivas, pues empieza a retardarse este vaciamiento del estómago. Entonces es muy importante que el atleta entrene su capacidad para poder consumir líquidos, y de preferencia bebidas con 6% de carbohidratos o menos son las que van a ayudar a que el líquido pase más rápido por el estómago. Ya una vez que pasan del estómago es muy importante la absorción a nivel intestinal. Y en el intestino, si nosotros vemos aquí lo que serían los azúcares que vienen del intestino y que van a pasar hacia el plasma, pues tienen que pasar por medio de diferentes transportadores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, GLUT5, que es el transportador de la fructosa, y el SGLT1, que sería el transportador de la glucosa. Entonces, se ha visto que en el ejercicio es importante utilizar bebidas que tengan combinaciones de azúcares, por ejemplo, sacarosa con fructosa o glucosa fructosa, para que de esta manera podamos estimular una mejor absorción intestinal. En el caso de los sueros, que se han puesto de moda también para hidratarse en el ejercicio, los sueros solo contienen glucosa y esto puede ocasionar, cuando consumimos muchos carbohidratos, que se sature este transportador y que no sea óptima la absorción de líquido. En cuanto a la retención, aquí se ha visto que el sodio juega un papel muy importante, ¿sí? El sodio va a ser el que estimula la reabsorción de líquido junto con la glucosa en el intestino, pero también ayuda a mantener el volumen de líquido dentro del cuerpo y evitar que se pierda por la orina. En el caso del agua, pues esto ocasiona que si no se reponen los electrolitos, se pueda excretar mayor cantidad de orina, aunque el cuerpo esté necesitando este líquido. Y finalmente, la distribución también es muy importante. Hay que recordar que el sodio es el principal electrolito de líquido extracelular que involucra lo que sería el plasma y el líquido que está alrededor de las células o el intersticial. Y el potasio sería el principal electrolito del líquido intracelular. Entonces, es muy importante reponer este sodio para permitir que logremos reponer este compartimento de plasma. Acuérdense que un efecto de la deshidratación era disminuir el volumen sanguíneo y esto traía muchos efectos en el cuerpo al no poder llevar nutrimentos a los músculos ni poder llevar a la piel para eliminar el calor. Entonces, el que una bebida durante el ejercicio y sobre todo en el calor tenga sodio es muy relevante para poder reponer este compartimento y de alguna manera lograr que siga funcionando adecuadamente estos sistemas de aporte de energía y de termorregulación. Además, cuando nosotros hemos analizado el sudor de los atletas, se ha observado que las pérdidas de electrolitos que más se dan son las de sodio.
Si se fijan aquí, en promedio, por litro se pierden 35 miliequivalentes de sodio, que esto viene siendo alrededor de 800 miligramos más o menos, pero esto es muy variable. Hay atletas que tienen sudores muy ligeros con unos 10 milimoles, alrededor de 230 miligramos por litro, hasta 70 milimoles, los que serían los sudadores salados, ¿sí? Donde ya aquí estamos hablando de pérdidas de sodio por litro de sudor arriba de los 1200, 1400 miligramos. Vean cómo el potasio en segundo lugar también se pierde, pero en mucho menor proporción, y cómo también el rango es muy pequeño comparado con la diferencia de sodio, en el rango de pérdidas de sodio en los atletas. Y otros electrolitos como el calcio o el magnesio se pierden, pero en cantidades mucho más pequeñitas. Si bien son importantes de reponer a lo largo del día, no es una prioridad hacerlo en el momento del ejercicio en la mayoría de los casos. Pero sí es importante concentrarnos sobre todo en las pérdidas de sodio y en segundo lugar en las de potasio. Entonces, el sodio, que pudiera ser algo que percibimos como un nutrimento, pues que pudiera ser de cuidado, que pudiera ser dañino en algunas situaciones de personas sedentarias cuando se consume en exceso, dentro del deporte es fundamental, y dentro de la hidratación, porque estimula la sed. Estimula la sed. Si ustedes toman una bebida que tiene sodio, esto va a hacer que les dé más sed y que puedan beber más líquido. También, como ya les mencioné, interviene en la absorción, mejora la concentración de sodio en sangre y esto ayuda a mantener el volumen de sangre y también a distribuir adecuadamente el líquido en los diferentes compartimentos. Mantiene el volumen plasmático y esto soporta la función cardiovascular, que es muy importante para seguir rindiendo y para evitar que se venga alguna complicación por calor, logrando mantener la eliminación del calor por medio de la evaporación del sudor. Y promueve la rehidratación de todo el cuerpo al estimular que el líquido que estamos bebiendo se quede dentro del cuerpo y no se elimine por la orina, como sucede cuando bebemos líquidos sin electrolitos, que aunque necesitemos este líquido, lo vamos a perder por la orina. Y bueno, beber según la sed o según un plan de hidratación es algo que se ha venido discutiendo ampliamente en los últimos años. Y es que, como les comentaba en un inicio, entre 1985 y 2008, con el auge de la ciencia de la hidratación, pues empezaron a haber personas que exageraban y que consumían cantidades excesivas de líquido, que les estoy hablando de alrededor de 5 kilos que ganaba un atleta en un maratón. Llegó a ocasionar que se dieran 9 muertes por hiponatremia en este periodo de tiempo. Y es muy importante entender qué es lo que está pasando en estos atletas. Ahora, si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos en estas barras es el porcentaje de riesgo de presentar hiponatremia. La hiponatremia es la disminución de los niveles de sodio en sangre. Y así como tener sodio elevado en sangre puede ser perjudicial, tener sodio bajo definitivamente puede ocasionar problemas graves al organismo. Y hiponatremia severa serían las barras que vemos en gris, hiponatremia ligera serían las barras que vemos en amarillo. Lo que estamos viendo aquí son los cambios en el peso. Aquí tenemos el grupo de estos 96, este número que está arriba de las barras representa el número de sujetos, y aquí tenemos a 96 atletas que lograron mantenerse en un 0, que no perdieron peso, mantuvieron su peso, o hasta un kilo menos de peso. Y de este lado tenemos los que ya ganaron peso, ganaron más de 1 kilo, hasta 5 kilos. Vean, este grupo, que son 7 personas nada más, ganaron entre 3 y 5 kilos de peso. Esto fue en uno de los maratones de Boston. Y del otro lado tenemos quienes se deshidrataron, que obviamente cuando nos deshidratamos hay menos riesgo de hiponatremia o de sobrehidratación, pero fíjense cómo hay mayor número de gente que se deshidrata que la que se sobrehidrata. Si nosotros vemos las cantidades totales, en este maratón de la gente que se estudió, 292 se deshidrataron y 62 solamente se sobrehidrataron. 7 de ellos ya con un riesgo muy alto de tener una hiponatremia severa por estar consumiendo cantidades excesivas de líquido que rebasan los 5 litros de más de lo que necesitaban en esa competencia. Entonces, es por esto que empieza a haber mucho el tema de que mejor hidrátate según tu sed y esto te va a proteger de tener hiponatremia.
Sí, pero la sed también va a ocasionar que te puedas deshidratar o que a lo mejor no estés preparado si no estás entrenando tu hidratación, por ejemplo, en las competencias. Y bueno, todo esto generó un debate muy grande que generó libros, publicaciones, debates entre científicos. Si me tengo que... Así, pues tenemos aquí lo que serían las dos tendencias, beber según la sed, que tenemos que tomar en cuenta que la sed aparece cuando ya estás deshidratado, se puede apagar antes de que te hayas rehidratado completamente y además existe la desventaja de que si en los entrenamientos, por ejemplo, no sientes sed, pues no estás entrenando tu capacidad de hidratarte durante el ejercicio. Versus lo que sería beber según un plan, donde ahí podemos hacer pruebas de sudoración para conocer las necesidades de líquido de cada persona. Se puede entrenar la hidratación si no estamos acostumbrados a empezar con pequeñas cantidades e ir aumentando hasta lograr la meta y es más fácil ajustar. Si me sorprende un maratón, un clima caliente, pues puedo a lo mejor beber más líquido porque ya estoy acostumbrada a hidratarme durante el ejercicio. Y bueno, hablando de competencias como los maratones, esto es un estudio donde se vio, más bien se conjuntaron los datos de 14 estudios, donde se vio cuánto se deshidrataban los atletas que tenían tiempos de desde 2:10 hasta 4 horas 30 en temperaturas de 10 a 28 grados centígrados. Y vean solo en este caso un estudio con atletas que completaban el maratón arriba de las 4 horas, no lograban deshidratarse tanto, pero vean cómo en la mayoría de los estudios que se presentan aquí, cada círculo es un estudio, todos estaban en una deshidratación mayor al 2%. Y vean este estudio de acá, hasta 8% de deshidratación al haber ingerido líquido a libre demanda durante un maratón sin tener un plan. Entonces, beber según la sed puede ser que no sea adecuado para deportes que sean de larga duración, como el caso de un maratón, pero podría ser algo útil para deportes donde pudiera ser durante menor tiempo. Ahora, cuando nosotros empezamos a beber, cuando ya estamos deshidratados, por ejemplo, deshidratación mayor a 3%, esto también va a afectar el vaciamiento del estómago, va a ser más lento y vamos a tener síntomas de malestar gastrointestinal. Entonces, no solo es importante la composición de la bebida, como ya les decía, bebidas con 6% de carbohidratos y que principalmente tengan sodio, sino el patrón de hidratación. Cada cuánto voy a tomar líquido para evitar llegar a estos niveles de deshidratación. Y muy importante, como ya les dije, entrenar al intestino, así como están entrenando los músculos, también entrenan a su intestino para poder absorber y digerir todos estos líquidos. Entonces, la hidratación, ¿cómo debe de ser? Pues depende de qué tanto sudor estemos perdiendo, si son pérdidas bajas en climas fríos, un ejercicio de corta duración, pues a lo mejor no necesitamos ni siquiera hidratarnos. Si estamos haciendo un ejercicio en clima frío o templado y casi no sudamos y no necesitamos carbohidratos porque no estamos buscando tampoco mejorar el rendimiento, pues podemos beber según la sed. Pero si ya estamos en una intensidad moderada alta, en climas cálidos o muy cálidos, en ejercicios prolongados como el caso del maratón que les acabo de mencionar, y necesitamos también tener un consumo adecuado de carbohidratos para rendir bien, definitivamente en estos casos pues sí hay que planear la hidratación, como sería el caso de un triatleta o de un maratonista. Y de esta manera pues evitar la deshidratación, que sería muy poco de algo bueno, y la hiponatremia, que sería demasiado de algo bueno, y de esta manera poder llegar a tener una hidratación adecuada. En cuanto a las bebidas para hidratar y dar energía en el ejercicio, una pregunta interesante siempre es ¿cuándo adicionar carbohidratos? Generalmente hay un lineamiento de que si un atleta entrena o compite por 60 minutos o más y está buscando tener rendimiento, pues es importante que tengan carbohidratos. Y yo siempre les pregunto a mis alumnos, si tengo uno que hace 59 minutos, no le voy a dar carbohidratos, y uno que sí tienes es que hace 61 minutos, a él sí le traigan carbohidratos. Yo sé que estos puntos de corte a los nutriólogos nos ayudan mucho y nos gusta tener esta seguridad, pero hay que tener también un criterio de qué se está buscando en la sesión de ejercicio o de entrenamiento. Si la persona está haciendo un trote ligero, no tiene fines de rendimiento, etcétera, a lo mejor puedo llevarlo con bebidas sin carbohidratos hasta más de una hora,
pero si estoy haciendo intervalos, estoy haciendo ejercicio de muy alta intensidad, aunque dure menos de una hora, puede beneficiarse los carbohidratos. Pero más o menos podemos hablar de que si son competencias o ejercicios muy cortos, pues no es tan importante el aporte de carbohidratos. Importante buscar carbohidratos de oxidación rápida. Y aquí, ojo, no es momento de tomar fibra ni momento de consumir carbohidratos complejos. Necesitamos carbohidratos que se digieran y absorban rápidamente. Y aquí básicamente estamos hablando de azúcares que no van a hacer daño a la salud, sino que van a llegar rápidamente al músculo para poder mantener esta energía. Y como ya les mencioné, las mezclas de carbohidratos son más efectivas que un solo tipo. Por eso es que las bebidas deportivas tienen mezclas de carbohidratos en comparación con los sueros que solamente tienen glucosa. Y algo muy actual es el enjuague bucal con carbohidratos. Aquí se ha visto que cuando una persona consume un trago de bebida deportiva y lo mantiene dentro de la boca durante unos 5 a 10 segundos, esto puede ocasionar una activación de los centros motores de recompensa que están en el cerebro al entrar los carbohidratos en contacto con las terminales nerviosas de la boca y de ahí mandar señales aferentes hacia los músculos que se traducen en un mejor rendimiento y que pueden ser útiles, por ejemplo, en carreras de 5K, 10K, en ejercicios de 40 minutos con el simple enjuague bucal, que bueno, podemos pasarlo sin problema. Esto va a ocasionar un beneficio sobre el rendimiento. Y las necesidades de carbohidratos durante el ejercicio pues pueden ir desde pequeñas cantidades o este enjuague bucal que les acabo de mencionar hasta 90 gramos de carbohidratos por hora. En un maratón, por ejemplo, buscamos estar alrededor de 60 gramos por hora, en un partido de fútbol entre 45 y 60, pero lo importante es que entrenemos esta capacidad de consumir los carbohidratos porque no es fácil consumirlos cuando estamos haciendo ejercicio. Y podemos usar todo este tipo de productos como geles de carbohidratos, gomitas, y esto va a ayudar a que si tenemos mezclas, como ya les dije, mejore la absorción. Pero si nos hidratamos además con bebida deportiva, la bebida deportiva puede hacer que también consumamos carbohidratos. Si ustedes se fijan en este equipo de fútbol que les estoy mostrando, esto que ven en amarillo es la cantidad de carbohidratos por hora que consumieron estos futbolistas, perdón, la cantidad total de carbohidratos. Y vean cómo la bebida deportiva puede ser, si consumen suficiente para hidratarse, también un aporte suficiente de energía, comparado con un gel que son alrededor de 25 gramos de carbohidratos, que también suman, pero si tomamos líquidos con carbohidratos, pues también pueden ayudarnos a cubrir estas necesidades de energía. Y finalmente, para cerrar el tema de la rehidratación después del ejercicio, aquí es muy importante cuando tenemos atletas que tienen doble sesión de entrenamiento al día, cuando tenemos muchas competencias en un mismo día, si estamos en torneos o juegos, o si estamos recuperando atletas que buscaron la deshidratación como un medio para poder dar el peso en alguna competencia. Lo que se ha recomendado es que repongamos cualquier déficit de líquidos y electrolitos y que tengamos la pérdida de peso y multiplicarla por 1.5 para poder garantizar también la recuperación de las pérdidas posteriores por orina. En cuanto a la rehidratación post ejercicio, pues se han estudiado muchos aspectos, desde la cantidad de líquido. Sabemos que si, por ejemplo, alguien pierde 1 kilo, debe de recuperar un 50% más, es decir, litro y medio, para lograr mantenerse bien hidratado y compensar las pérdidas normales por orina. Se ha estudiado muchas bebidas, desde el agua de coco, bebida deportiva, leche, cerveza. También se ha estudiado la composición de diferentes bebidas. Sí, por ejemplo, el efecto del sodio y otros electrolitos, donde sabemos que el sodio pues, tiene un papel fundamental en el proceso de hidratación, pero en la retención de la bebida pudieran también involucrarse otros electrolitos. Los carbohidratos, las proteínas, también ayudan que ya después del ejercicio no pase tan rápido el líquido y se distribuya también de una mejor manera. O la cafeína, que todos sabemos que tiene un efecto diurético, pero si se toma hasta cierta cantidad, no más de 300 miligramos al día, pues no va a afectar el estado de hidratación del atleta. Y finalmente, la tasa de consumo de líquido. ¿Qué tan rápido bebemos este líquido después del ejercicio? Pues pudiera ser algo que influyera en qué tanto se retiene en el cuerpo. Hemos visto que cuando los atletas toman mucho líquido de golpe, que generalmente es lo que hacen al terminar de entrenar, consumir un volumen grande de líquido en un inicio, esto puede fomentar que haya una excreción de líquido importante.
Y finalmente el consumo de bebidas con alimentos. Y respecto a esto, quisiera mostrarles nada más un estudio donde pues se ha visto que las bebidas que tienen, por ejemplo, sodio, como las bebidas deportivas, o las bebidas que tienen proteína, como por ejemplo un suplemento como Sustagen, pueden, o la leche, que también es una bebida muy utilizada en la recuperación después del ejercicio, pueden ayudar a mantener más líquido dentro del cuerpo y fomentar la rehidratación, porque además estas bebidas también tienen sodio. Sin embargo, en este estudio donde se dio a libre demanda que consumieran agua, bebida deportiva o suplemento de proteína, se les permitió comer a la hora y a las 2 horas de haber terminado de hacer ejercicio, lo que ellos quisieran, y después de 4 horas de recolección de orina se observó que todos terminaron con el mismo nivel de hidratación y en estado de hidratación. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de bebida que utilicemos para después del ejercicio no es tan relevante siempre y cuando nosotros consumamos alimentos donde podemos obtener todos los electrolitos que necesitamos para la rehidratación completa. Sin embargo, hay que considerar qué tan fácil es que haya alimentos disponibles, la tolerancia a los alimentos, la necesidad de reponer energía y las metas generales de la alimentación de cada atleta. Pero es interesante saber que si comemos, podemos hidratarnos con cualquier bebida porque van a entrar electrolitos que van a ayudar a conservar ese líquido. Pero si no está entrando alimento y tomamos, por ejemplo, solo agua, eso no ayuda a la rehidratación porque vamos a estar eliminando el líquido por la orina al no haber una reposición de los electrolitos. Finalmente, mensajes para llevarse a casa. Primero, la deshidratación puede afectar el rendimiento y la recuperación, sobre todo cuando el ejercicio se realiza en el calor. Y entre más deshidratados estamos, más efectos puede haber en diferentes aspectos del rendimiento, no solamente el físico, sino también el cognitivo. La decisión de hidratarse según la sed o de acuerdo a un plan, pues depende de muchos factores, como las pérdidas de líquido, la duración y condiciones ambientales. Entre más líquido perdamos, entre más calor estemos expuestos, entre más largo sea el ejercicio, más debemos depender de un plan. Si es ejercicio recreativo, ligero, pocas pérdidas de sudor o en el frío, podemos beber según la sed o incluso no beber. Las bebidas para hidratarse y obtener energía durante el ejercicio deben de contener sodio, que es el principal electrolito. No por haber más electrolitos en una bebida es mejor, tenemos que tener suficiente sodio, y mezclas de carbohidratos que permitan una buena absorción de líquido. Y en la rehidratación es importante reponer tanto líquidos como electrolitos, vuelvo a mencionar el sodio, ya sea a partir de las mismas bebidas o junto con los alimentos. Si consumimos alimentos, todas las bebidas pueden ser efectivas. Bueno, pues muchas gracias. Espero que esta presentación les sirva para poder entender mucho mejor cómo influye la nutrición y la hidratación en el rendimiento deportivo y de esta manera sacar el máximo provecho de sus sesiones de entrenamiento o las de sus atletas. Muchas gracias.